Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Una vez más estamos aquí con todos ustedes y bueno, pues seguimos revisando la asignatura de Finanzas Internacionales y Proyectos de Inversión. Ya es nuestra octava sesión, ya para estos momentos ya hemos revisado qué significa un tipo de cambio, cuáles son las diferencias entre una administración local, una multinacional, así como también ya hemos analizado y hemos visto con todos ustedes cuáles son las características de los mercados comunes, cuáles son las ventajas que ofrece determinado mercado, cuáles son las desventajas, etcétera. Bueno, pues la sesión pasada, la séptima sesión, estuvimos ya viendo un poco de cómo se puede determinar un tipo de cambio, cuáles son, bueno, desde el punto de vista financiero, los puntos de vista que podemos tener en torno a un tipo de cambio en una nación determinada. Hemos visto también que el tipo de cambio en muchas ocasiones también puede llegar a funcionar como un indicador de la salud de la economía del país a donde queremos ir. Bueno, en la sesión pasada vimos algunos ejemplos, vimos también qué significa una apreciación o una depreciación. En nuestro caso particular, en el caso de la moneda mexicana, también dijimos de que el punto de referencia es el dólar y el dólar a la vez tiene en su referencia el valor del oro. Bueno, dicho lo anterior, pues vamos a retomar, ¿no? A retomar el tema y la sesión pasada. Bueno, es la sesión número 8, el tema es el tema número 4 y bueno, el tema se llama comportamiento del tipo de cambio. Estos son los subtemas que tenemos la intención de ver. Bueno, vimos la determinación del tipo de cambio, que fue lo que vimos un poquito la sesión pasada. Ahora vamos a hablar de algunos factores que influyen sobre los tipos de cambio. ¿Cuáles son algunos de estos factores, estos indicadores, incluso hasta económicos, nacionales, internacionales, que determinan el tipo de cambio? También vamos a ver un poco la influencia que tiene el gobierno, ¿no? El gobierno, algunas políticas en torno al tipo de cambio que vienen a repercutir, tal vez de manera positiva o de manera negativa, las inversiones que nosotros podamos llegar a tener en determinada economía. La paridad del poder de compra también es un poco de lo que vamos a ver. Ya tocamos un poco ese tema la sesión anterior, que básicamente se refiere al poder adquisitivo que tiene una determinada moneda en respecto a otra, ¿no? Dentro de una economía exterior. Y bueno, finalmente vamos a ver qué es el tipo de cambio spot y cuál es el tipo de cambio forward, que son conceptos diferentes, pero que se refieren a un tipo de cambio determinado. Bueno, pues la sesión anterior, en esta lámina fue en la que nos quedamos. Vimos a qué se refiere cuando hablamos de que el peso, en este ejemplo estamos tomando el peso, de que el peso se aprecia frente al dólar, o cómo podemos también entender de que se deprecia una moneda en respecto al mismo dólar. También contemplamos la posibilidad de que el dólar está fijo, su valor está fijo o está relacionado con el valor oro, y el peso mexicano, el tipo de cambio, está referido al dólar. Entonces es muy importante nosotros conocer cuando estamos hablando de una apreciación de la moneda nacional en respecto al dólar, o si en algún momento dado se están planteando la posibilidad de hacer una inversión, vamos a decir lo que en Japón o en otro lugar donde tal vez la moneda principal no sea el dólar, debemos entender el concepto de apreciación y el concepto de depreciación. Si le quedó alguna duda en referencia a estos dos conceptos que son muy importantes, lo invito a que revise la sesión anterior. Bueno, ahora bien, vamos entonces. Ya entendimos qué es el tipo de cambio, también ya entendimos cómo nos afecta el tipo de cambio en nuestras empresas,
También incluso ya entendimos la manera en cómo podemos administrar distintos tipos de cambio en una sola empresa. Ahora vamos a adentrarnos un poco más a cuáles son los factores que determinan si un tipo de cambio va a ser favorable o negativo para nuestras inversiones, ¿no? Estos factores debemos entender que están fuera de nuestra economía nacional. Si nosotros en algún momento dado queremos realizar alguna inversión en territorio, no sé, en territorio estadounidense, debemos entonces entender factores económicos de la economía estadounidense. Nuestros propios factores, los nacionales, los mexicanos, van a tomar cierta importancia justamente en el ajuste también de nuestro tipo de cambio, pero también debemos de comprender y analizar los factores externos de las economías a las donde nosotros queremos invertir. Bueno, aquí en la lámina les puse yo 6 conceptos, son 6 conceptos muy básicos, pero yo lo invito a usted a que si piensa hacer alguna inversión en otra nación o dentro de otra economía, analice a fondo otro tipo de aspectos incluso que tienen que ver con obra pública, nivel educativo, bienestar social, cosas que ahorita no vamos a tomar en cuenta para esta lámina, ¿no? Para esta explicación. Factores hay más, no nada más se limitan a 6, podemos hablar incluso de más de 20, pero dependiendo justamente el grado de afectación de estos factores, podemos nosotros también ver cómo el tipo de cambio de una nación se va a comportar, cómo va a fluctuar. Todo esto de fluctuación del tipo de cambio se refiere a de que el tipo de cambio no siempre está estable, siempre se está subiendo o decreciendo en su valor, y debemos justamente nosotros comprender y tener muy en cuenta la estabilidad de una moneda para realizar alguna inversión. Bueno, otra cosa, ¿no? Todos estos factores de los que vamos a hablar se relacionan directamente con las relaciones comerciales de los países a los que queremos ir con el resto del mundo. Me explico. Si encontramos que hay una moneda que se está apreciando, es decir, que está elevando su valor en referencia a otros tipos de cambio, podemos entender de que justamente es una nación que gusta hacer comercio internacional, una nación exportadora, es decir, que está constantemente ingresando a su economía divisas del exterior. Ahora, bueno, vamos a hablar entonces ahora de los puntos, de los 6 puntos. El primero es la diferencia en la inflación. Para hablar de inflación debemos antes comprender qué es inflación. Bueno, inflación es justamente el grado o el nivel, creo que tengo acá otra, aquí la tengo, la lámina. La inflación es el nivel, el porcentaje en cómo los precios de una economía se están elevando en referencia a todo el mercado. Una inflación viene, si hablamos de una inflación del 10%, vamos a tomar ese supuesto, no es ningún ejemplo de alguna economía en específico, es nada más, es un ejemplo. Si estamos hablando de una inflación del 10%, entonces debemos entender de que los precios en esa locación, los precios para los bienes y los servicios, se incrementan también un 10%. Lo más lógico sería que a una inflación tendría que venir también políticas salariales, mejores oportunidades, pero en muchas ocasiones esto no ocurre. En muchas ocasiones, la gran mayoría, la base de las políticas de los salarios se mantienen intactas a pesar de los niveles de inflación. Actualmente en México la inflación no supera el 5%, históricamente tampoco lo ha hecho, pero hay naciones, y vamos a ver ahorita ejemplos, que incluso tienen una inflación mayor del 50%. ¿Esto qué significa? Significa que el poder adquisitivo de las personas
el poder adquisitivo de las personas en referencia a los productos o a los servicios se ve afectado en un 50%. Si un producto costaba 10 o 100, vamos a poner ese supuesto 100, ahora con la inflación va a costar 150. 150 unidades monetarias de las que usted guste. Es un ejemplo nada más, pero así funciona la inflación. Bueno, justamente otro efecto negativo de la inflación es de que disminuye el poder adquisitivo de la moneda nacional. Nosotros debemos de entender que si vamos a comercializar con un país que tiene una inflación del, vamos a poner, del 20%, debemos entender que la población de dicho país va a tener que hacer un 20% extra, es decir, económicamente hablando, de su salario, por adquirir nuestro producto o nuestro servicio. Todo esto viene a la plática porque se juzgan mucho cuando vamos a hacer una inversión o vamos a comercializar con otro país, tomamos como referencia nuestra propia economía local. Nosotros, como inversionistas, debemos también comprender cómo se está manejando la economía en otros países, porque si nosotros queremos, es un supuesto, comercializar un producto que en nuestra economía local tiene cierto éxito y cierta aceptación y lleva una estrategia de precios adecuada, esta estrategia de precios va a ser completamente modificable e incluso tal vez resulte innecesaria o ineficiente en otro tipo de economías con inflación. Si aquí manejamos productos y los vendemos a 100 pesos, vamos a poner el ejemplo de pesos, y nos vamos a una economía con un grado alto de inflación, entonces debemos entender que el precio de nuestro producto se va a ver incrementado. Y esta es la razón por la cual muchas de las veces encontramos un mismo producto o un producto muy similar, vamos a decir en México, a un precio distinto que en Estados Unidos. Entonces todo esto viene también a discusión porque nosotros podemos llevar productos a ese tipo de economías, como también nosotros podemos traer materias primas o producto terminado. Todo depende del enfoque que tenga su empresa. Pero el nivel de inflación va a afectar de manera directa el precio final al consumidor o al cliente final. Por lo tanto, es muy necesario contemplar este tipo de cosas. Y también es muy necesario contemplar que el éxito que se tenga en una economía local, con estándares ya conocidos y precios también ya establecidos por el mercado, se van a ver afectados en otro tipo de economía, ¿no? Bueno, otro punto que pongo aquí en la lámina es de que realmente los países comunistas no deberían tener inflación. La inflación viene también en parte por un mecanismo del mercado, un mercado capitalista, vamos a decirlo, ¿no? La oferta y la demanda de productos, capitalistas. Pero en una economía o en un esquema político comunista, es el gobierno, es la casa gubernamental la que establece los precios de las materias primas, de algunos productos, tal es el caso de Cuba, tal es el caso incluso de Bielorrusia, que lo vamos a analizar ahorita. Muchos países africanos también se dejan llevar por esta inercia, ¿no? Pero incluso en economías donde el gobierno debe de establecer los precios, encontramos inflación. Tal es el caso de Venezuela. Venezuela, vamos a decirlo de un modo, tiene una inflación muy elevada, alrededor del 20% aproximadamente. Nosotros debemos de entender que para los estándares mexicanos una inflación del 4% es elevado. Entonces una inflación del 20% es más que elevada, ¿no? Y bueno, si lo conocemos, la situación política de Venezuela, nos podemos dar cuenta que es un esquema político completamente, arraigado al gobierno.
que el gobierno establece los precios de determinadas materias primas, incluso de determinados productos ya terminados. Hay un indicador internacional que año con año lo está haciendo The Economist. The Economist es una revista británica que justamente trata de reflejar la economía a nivel mundial, ¿no? Enfocándose en economías pues, muy específicas. Y lo que hacen ellos es que tienen un estándar, tienen un indicador que se llama el indicador Big Mac. No le estoy haciendo promoción a ninguna marca, pero así se llama, indicador Big Mac, como el de las hamburguesas. Y lo que ellos planean o lo que ellos pretenden con este indicador es justamente medir la diferencia de precios de una hamburguesa, una Big Mac, en distintos países en relación con el dólar. Es decir, yo con cuántos dólares, alrededor la Big Mac en Estados Unidos cuesta $3 aproximado, con esos $3 yo en Estados Unidos me puedo comprar una Big Mac, pero con estos $3 en la India, por ejemplo, yo me puedo comprar 5 Big Macs. Entonces, lo que pretende este indicador es justamente medir el poder adquisitivo de la moneda en relación a un producto tan genérico como es una hamburguesa, ¿no? De una empresa multinacional que tiene operaciones en casi todos los países del mundo y que básicamente opera los mismos productos con los mismos estándares de calidad, incluso hasta el mismo procedimiento de elaboración. El indicador Big Mac viene justamente a analizar el poder adquisitivo de las diferentes monedas tomando en cuenta el nivel de inflación de los países a donde se está analizando el estudio, ¿no? Otro punto que pongo yo aquí en la lámina, que pueden ustedes seguir aquí, es de que la inflación desalienta el ahorro. ¿Esto en qué medida? Tenemos que entender que el ahorro o los ahorros, vamos a hablar un poco de finanzas personales, de finanzas más personales, el ahorro es justamente la acumulación de una riqueza excedente. Eso es lo que es el ahorro. Entonces, como la gente necesita pagar más por los mismos servicios o los mismos productos, esto le va a generar una menor acumulación de riqueza. Debemos entender riqueza como dinero, ¿no? Como una riqueza económica. Entonces, al yo pagar más por determinado producto o determinado servicio, yo me quedo con menos acumulación de riqueza. Por lo tanto, voy a tener que ahorrar un poco menos. Todo esto también va a influir a las tasas de interés. Las tasas de interés que vendrían siendo justamente el precio por el ahorro. Es un mecanismo un poco complejo, pero todo se relaciona. Entonces la inflación lo que viene a hacer es elevar los precios y también desalienta el ahorro. Y puede ser esto muy perjudicial desde el punto de vista personal y también de inversión. Si estamos invirtiendo en un país donde básicamente la gente no ahorra y estamos nosotros comercializando automóviles, es un ejemplo, debemos de comprender que el mecanismo más conveniente para comercializar los automóviles va a ser mediante un crédito, ¿no? Si somos una empresa que también no sé, vende casas o este tipo de cosas, debemos de entender que la manera más adecuada de comercializar los productos va a ser mediante una hipoteca. Y justamente a la población le va a afectar en gran medida lo que es la inflación, porque gracias a la inflación también se generan tasas de interés más elevadas, un precio de ahorro, para el ahorro más alto. Todo esto nos va a repercutir a nosotros. ¿Cómo? En que la gente no va a comprar los coches, no va a comprar las casas. Entonces debemos de mantener pero muy en cuenta este tipo de conceptos cuando nosotros queramos hacer una inversión o llegar a un nuevo mercado con tasas de inflación elevadas. Otro punto que les pongo es de que, la inflación realmente le da una incertidumbre al valor del dinero. Y no me refiero al valor
nominativo, ¿no? Una moneda de 5 pesos siempre va a valer 5 pesos, pero el poder adquisitivo de esta moneda de 5 pesos se puede ver influido o se puede ver incluso envuelto en una incertidumbre de qué es lo que va a poder comprarle el sujeto con esta moneda. Entonces la inflación también le viene a dar al sujeto, a las empresas, incluso hasta al sector público, una incertidumbre acerca del valor o del poder adquisitivo de su riqueza. Y finalmente, bueno, otra característica de una inflación es de que justamente también consigo trae una sobreoferta del dinero en el mercado, ¿no? Debemos de entender también el concepto de oferta y demanda. Yo en la sesión pasada, en el pizarrón, dibujé cómo sucede este tipo de eventos, oferta y demanda, tanto de productos como en relación a la riqueza económica. Una exagerada oferta de riqueza económica dentro del entorno nacional, lo que va a venir a hacer es justamente que la moneda valga menos. Como hay una sobreoferta, entonces el valor del dinero va a venir a decrecer. Por lo tanto, como el valor del dinero decrece, el nivel de precio aumenta. La gente debe de hacer un esfuerzo adicional para hacerse de los bienes y los servicios que antes consumía. También unos datos estadísticos que les traigo y les comparto con mucho gusto. Ahora son los países, ¿cuáles son los países con mayor índice de inflación? Entonces lo tenemos de tener en cuenta. Si en algún momento dado nos ofrecen algún negocio o alguna inversión en estos países, bueno, pues tal vez sabernos manejar con un poco de cuidado para tratar de hacer una administración financiera eficiente en torno a estas economías. Bueno, pues el primer país, bueno, les puse 8 países. El primer país, como les mencionaba, es Bielorrusia. Bielorrusia, a pesar de tener un régimen autoritario, ¿no? Tiene una sola cabeza en el gobierno y esa cabeza es el presidente, ya incluso vitalicio, toma las decisiones en torno a cualquier cosa del gobierno, ¿no? Y bueno, esto trae una estabilidad en el riesgo político, lo cual es bueno, también una estabilidad en las relaciones diplomáticas, etcétera. Pero en la inflación, a nivel de inflación, este país, a pesar de ser completamente autoritario, tiene un 59% de inflación, un 59%. Es el índice inflacionario más alto que hasta ahora se haya tenido en el mundo, ¿no? Entonces, debemos entender que si estamos haciendo alguna inversión en Bielorrusia, una disculpa, Bielorrusia, o en algún momento dado queremos exportar o vender algo en ese lugar, debemos de tener en cuenta esto, ¿no? 59%. Bueno, el segundo país, y creo que no va a ser ninguna sorpresa para por lo menos muchas personas, es Siria. Siria cuenta con un 37% de inflación, 37%. Todo esto, bueno, pues ya viene afectando lo que viene siendo la estabilidad política, ¿no?, del gobierno y todo esto que ha pasado y que está pasando en Siria. Entonces, bueno, no creo que sea muy conveniente realizar inversiones en este país, pero bueno, tal vez cuando llegue alguna estabilidad, si es que llega, puede decrecer un poco sus índices de inflación. El tercer país es Sudán. Esta república o este país en África tiene 31%, y la consecuencia de la inflación en Sudán es justamente de que también hay una guerra de separación, ¿no?, el norte contra el sur también. Entonces, este tipo de movimientos y de conflictos bélicos también vienen a afectar mucho a la gente. Por lo tanto, también vemos
imágenes de una pobreza extrema en estos países en comparación con personas que realmente tienen mucha acumulación de riqueza. El cuarto país es Irán, ¿no? 27%, y aquí, a diferencia de los anteriores dos, de Siria y de Sudán, la inflación viene a pie por todas las restricciones que Occidente, entiéndase Estados Unidos, el bloque europeo, etcétera, ha impuesto a esta nación. Bueno, son sanciones que también vienen mucho aunados a lo que Irán está haciendo, ¿no? Con sus plantas termonucleares, de que ellos están abogando por una mejor calidad de energía cuando Occidente está abogando otra cosa. El quinto país es Argentina, es el único país de América Latina con este índice de inflación, ¿no? Del 25%. Y bueno, lo que pasa con Argentina es de que bueno, ya está arrastrando desde los años 90 incluso, con una devaluación muy grande que tuvo su moneda nacional, ¿no? El peso argentino. Y ahora también tienen un déficit en balanza comercial. En sesiones anteriores hablamos ya de lo que es la balanza comercial y bueno, debemos entender que un déficit en balanza comercial es de que es un país que está importando más productos que los que está exportando. Por lo tanto, es un país que está necesitando más o necesitando una cantidad mayor de divisas extranjeras, pueden ser dólares, euros, etcétera, y a cambio hay muy pocas naciones que están exigiendo pesos argentinos. Todo esto está creando una sobreoferta de pesos argentinos, lo cual viene a decaer justamente en un déficit en balanza comercial. El sexto país es Etiopía. Estamos otra vez, nos vamos al continente africano, 23%, y es porque básicamente esta nación tiene una muy poca diversidad productiva. Ellos básicamente lo que producen más es algodón, ¿no? Para los textiles y para grandes empresas que se dedican a hacer ropa. Pero más allá de producir algodón, no se preocupan por tener una diversificación productiva aún mayor. Pueden explotar incluso otro tipo de recursos, pero no lo hacen. Se enfocan más al algodón. El séptimo país es Malawi, 21%, y lo mismo, ¿no? Poca diversificación productiva. El mismo caso que Etiopía, no hay mucha diversificación productiva, creen que pueden seguir adelante con lo mismo, ¿no? Lo de algodón. Y bueno, pues actualmente hay una competencia en esta región por la producción de algodón. Es una región exportadora para este tipo de empresas, ¿no? Si tiene usted una empresa que se dedica justamente a hacer algodón o a textiles, bueno, pues es un buen exportador, ¿no? Este país de algodón. Sin embargo, no es para nada un buen consumidor. El octavo es Venezuela, ¿no? Lo que ya veníamos planteando, Venezuela con este régimen que ya también tienen desde los años 90, a pesar de que también es un país autoritario, un gobierno totalmente autoritario. Han habido algunos desplantes, el riesgo político en Venezuela está creciendo, las expropiaciones, también el riesgo a la inversión extranjera tampoco está fluyendo. Es un país que lejos de atraer inversión, la está espantando hacia otros países. Por lo tanto, como no hay inversión extranjera dentro del territorio venezolano, esto justamente está también creando una sobreoferta de divisas del peso bolivariano, ¿no? 21%, y también es su gran dependencia al petróleo. Se puede también manejar como una poca diversidad productiva porque ellos están apostándole básicamente al petróleo, ¿no? Arriba del 50% de toda su riqueza la obtienen por la venta de crudo a nivel internacional.
vienen algunas restricciones también, y cuando hay restricciones o hay semibloqueos comerciales, justamente el fin de todo esto es crear una sobreoferta de divisas que va a derivar en una inflación. Y una inflación generalmente siempre viene acompañado de un malestar social. Un malestar social viene también aunado justamente como a una inconformidad por parte de la población acerca de las políticas que estos países estén tomando. Y bueno, como dato adicional, México, ¿no? México no entra dentro del top 10, ¿no? Incluso está muy alejado, tiene un 3.5% de inflación. 3% de inflación, y bueno, pues actualmente esto ha generado un incremento escalonado en los precios justamente de la energía, ¿no? Tanto electricidad, eléctrica, gasolinas, ¿no? Todo esto pues justamente ha derivado en un mayor precio constantemente de la gasolina. 3.5% de inflación tenemos actualmente en México, y por lo tanto no podemos juzgar estos tipos de economías que ya les expliqué con los mismos criterios mexicanos. Esto es un poco de inflación a nivel mundial. ¿Cuáles son los países con mayor inflación? Para que, bueno, si usted está pensando en hacer alguna inversión o algún negocio con estos países, pues tenga en cuenta todos estos tipos de factores, ¿no? Bueno, vamos entonces a continuar con los factores, ¿no?, que determinan el tipo de cambio. Ya vimos la inflación, ya la analizamos. Ahora, las diferenciales o los diferentes tipos de tasas de interés. ¿Qué es el tipo de interés? ¿Qué es la tasa de interés realmente, no? Bueno, pues básicamente lo que viene siendo la tasa de interés es una medición cuantificable del valor de los ahorros. Como conocemos, y si se realiza en algún momento dado una inversión en el extranjero, vamos también a obtener una rentabilidad por parte de la institución bancaria, una rentabilidad por el volumen de los ahorros que tengamos en dicha institución. Una tasa de interés básicamente es eso, ¿no? Es el precio o es la ganancia, la utilidad que yo como empresa puedo llegar a obtener mediante mis ahorros. Punto número 1. Punto número 2, también una tasa de interés es el precio o es el costo de obtener un crédito. Nos regresamos un poquito al ejemplo aquel de que estamos comercializando coches. Bueno, pues las personas en una nación con tasas de interés elevadas van a tener que hacer un esfuerzo aún mayor para obtener un crédito. Y si la gente no obtiene el crédito, difícilmente va a obtener los productos que estemos vendiendo. También debemos, junto con la inflación, analizar las tasas de interés. Las tasas de interés para poder determinar si es realmente factible que los ciudadanos adquieran o no nuestros productos. Estas tasas de interés, vienen también mucho a pie de mecanismos financieros de las naciones en cuestión. Debemos de determinar también muy bien este tipo de cosas. Bueno, también un poco de tasas de interés es de que también incluso los bancos, las instituciones bancarias, juegan un papel muy importante. Una disculpa. Los bancos pueden, en algún momento dado, elevar sus tasas de interés. Pueden ser tasas de interés al ahorro o tasas de interés al precio de obtener un crédito. Entonces también podemos entender de que los bancos también juegan un papel importante en la determinación de la inflación. A mayor sea la tasa de interés, también va a mayor ser la oferta de divisas nacionales. A las personas les va a costar más trabajo deshacerse de su riqueza para obtener un beneficio en un producto o en un servicio.
Otro punto que puse aquí es de que, por el otro lado, ¿no? Si los bancos fomentan una tasa de interés cada vez mayor al ahorro, entonces lo que van a hacer es de que se va a traer inversión extranjera directa. Si yo coloco fondos a largo plazo en alguna nación, en alguna economía que me ofrece una tasa de interés elevada por mis ahorros, entonces lo voy a hacer porque yo también voy a obtener una rentabilidad adicional a mis negocios, completamente ajena, una rentabilidad por yo haber colocado fondos de inversión en alguna institución bancaria. Entonces también es necesario y es completamente indispensable revisar, cuando vamos a hacer una inversión en el extranjero, revisar cuál es el promedio de tasas de interés, tanto para el precio del crédito como el pago por la colocación de fondos en las instituciones bancarias. Bueno, un ahorro por parte de una empresa multinacional en alguna institución bancaria también va a fomentar de que el tipo de cambio aumente. Yo coloco fondos, llevo mis dólares, voy a colocar vamos a decir que voy a pagar en eurodólares, ya lo vimos en sesiones anteriores, en referente al tema 3, yo lo coloco en un banco y el banco lo puede transformar a moneda nacional o lo puede dejar como dólares. Pero todo este movimiento financiero en las instituciones financieras también van a reflejar un tipo de cambio mayor. El precio del dólar o del peso, no sé, venezolano, es ahorita el ejemplo que se me ocurrió, se va a incrementar. Y bueno, lo contrario, ¿no? Una tasa baja de interés va a reducir el tipo de cambio. Y todo esto viene porque una tasa baja de interés, lejos de estimular o de fomentar la inversión extranjera directa, la va a desalentar, la va a alejar de esa nación y va a provocar de que se vaya a otras economías. Bueno, eso por parte de la tasa de interés. Otro punto es el déficit en cuenta corriente, ¿no? Es el tercer punto, déficit en cuenta corriente. Bueno, debemos entender qué es la cuenta corriente. Ya lo revisamos, me parece que en el segundo tema, ¿no?, de la materia, balanza comercial, cuenta corriente. La cuenta corriente viene a registrar todas las transacciones que un país determinado tenga con el resto del mundo, con el resto de sus socios, vamos a decir, en relación al intercambio de productos y servicios a cambio de divisas extranjeras. Un déficit se debe de entender como una nación que está importando más de lo que está exportando. Es decir, es una economía que está comprando más y está vendiendo cada vez menos. Gasta más, obtiene menos. Así se debe de entender, tanto por el intercambio de productos como por el intercambio de servicios. El objetivo de la cuenta corriente es justamente de que las exportaciones lleguen en algún momento dado a cubrir las importaciones, es decir, que no haya un desequilibrio en esta cuenta, que los márgenes se mantengan estables, es decir, que se mantengan parejos. Esto en la mayoría de las ocasiones no sucede, o puede haber déficit o puede haber superávit. Un superávit, bueno, justamente viene a contraponer todo esto, ¿no? Viene incluso a favorecer la moneda nacional en relación al dólar. ¿Y por qué al dólar? Porque ya lo expliqué, el Fondo Monetario Internacional estableció de que todas las monedas se van a referir al dólar. El tipo de cambio va a ser justamente en comparación al dólar. Otra característica de un déficit en cuenta corriente es de que justamente viene a reflejar
cuánto es la proporción de gasto en esa economía en referencia al consumo, ¿no? Al consumo de bienes nacionales en otra economía, es decir, importaciones versus exportaciones. Si en algún momento dado hay un déficit en cuenta corriente, debemos entender que ese país necesita más moneda extranjera para poder cubrir sus deudas. Lo voy a ejemplificar de este modo. Si en algún momento dado yo quiero llegar a comprar determinados bienes en Estados Unidos, puede ser cualquier tipo de bien, madera o lo que sea, se entiende que yo voy a necesitar cada vez más dólares. Yo necesito dólares para poder pagar a mi proveedor en Estados Unidos por esa materia prima, y a cambio le voy a pagar dólares. Ahora, si lo extrapolamos a una nación, a una economía ya nacional, un déficit justamente viene siendo de que la nación requiere dólares o una mayor cantidad de dólares para hacerse de materia prima, de productos terminados, de servicios en una nación extranjera. Y bueno, también lo que habíamos visto la sesión anterior es de que un exceso de demanda de este tipo de monedas también viene a abaratar, vamos a poner ese término, abaratar, viene a abaratar nuestra moneda nacional. Nuestra moneda nacional va a perder poder adquisitivo en relación a la moneda que actualmente se está demandando más. En este caso es el dólar. Por eso el déficit en cuenta corriente de las naciones a donde vayamos a hacer nuestra inversión cobra mucha importancia, porque nosotros podemos entender desde este punto de vista si esta nación, la nación determinada, está endeudada con otro país o si su moneda realmente guarda un poder adquisitivo alto. Bueno, otro punto, ya no me voy a regresar hasta la lámina donde tengo los puntos, es la deuda pública. La deuda pública justamente también viene entrelazado con el déficit de cuenta corriente, irónicamente. La deuda pública viene siendo la deuda del Estado en relación, puede ser a algunos sectores públicos, ¿no? Puede ser saneamiento de calles, etcétera, ¿no? Justamente y todo este tipo de pagos, este tipo de deuda, vienen también a endeudar de manera directa a la economía nacional de un país determinado. Un país sobreendeudado también desalienta la inversión extranjera directa. Esto se debe de entender de que si nosotros vamos a invertir en un país que tiene una deuda mayor a su capacidad de pago, entonces las tasas de interés del ahorro, del traslado de fondos, va a ser menor. Quiere decir de que si yo coloco fondos en una nación endeudada, voy a tener en cambio un pago cada vez menor en relación a mis ahorros. Por lo tanto, debemos enfocarnos en economías sanas, en economías que no tengan o que tengan un margen muy pequeño de deuda pública. La deuda pública generada por el Estado o por los estados generan inflación. En la inflación, como lo hemos visto, es justamente una elevación escalonada de los precios al público, ¿no? Es el índice de precios al consumidor. La deuda elevada viene justamente a afectar todo este tipo de cosas y viene a desalentar el consumo por parte de los ciudadanos en torno a determinados productos. Otro aspecto que viene a afectar el tipo de cambio
son los términos de intercambio o de negociación o de comercio. Si en algún momento dado usted tiene la oportunidad de establecer en sus relaciones comerciales con qué moneda o con qué monedas se van a negociar, entonces trate usted de elegir siempre una moneda que guarde un poder adquisitivo alto. Puede ser el dólar, puede ser el euro, el yen japonés, etcétera. Pero todo esto también se debe de establecer en la negociación previa a la entrega de la materia prima, del producto, de lo pactado, incluso del servicio. Los términos del intercambio vienen justamente a tratar de modelar el esquema del negocio a conveniencia de un beneficio mutuo, tanto del productor como del pagador o del consumidor. Se debe de hacer también una comparación de precios, el precio de exportar contra el precio de importar. Si en algún momento dado se puede determinar si es más conveniente producir en una economía nacional un determinado producto porque sale un poco más económico que atraerlo, pues entonces yo le sugiero que opte por lo primero. Lo mismo. En algún momento dado, si se incrementan las exportaciones, se debe también entender que se está ingresando una mayor cantidad de divisas extranjeras, lo cual viene justamente a fortalecer el tipo de cambio de la moneda nacional. Por el contrario, si se está importando más, se debe de entender que la moneda nacional pierde su valor adquisitivo contra la moneda extranjera. Básicamente eso, ¿no? Los términos de la negociación vienen también a afectar de manera directa si voy a demandar yo moneda extranjera o si puedo liquidar mis deudas en moneda nacional. Por lo tanto, es de suma importancia revisar siempre los contratos de intercambio comercial y revisar en qué tipo de moneda se va a hacer la transacción. Aquí nos quedamos en esta sesión y vamos a seguir revisando un poco más este tema. Ya nos vamos a meter a los aspectos gubernamentales del tipo de cambio, cómo los gobiernos pueden afectar de manera directa el tipo de cambio espero haya quedado todo bien. En algún momento dado, si tiene duda, no dude en revisar el video. Y como siempre, les agradezco su atención. Muchas gracias y nos vemos en la sección número 9. Hasta pronto.